Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, nuevo análisis. Empezamos por Bitcoin, que estamos viendo un pequeño retroceso, lógico y normal. Os comenté en el día de ayer que la zona clave, os lo expliqué con el gráfico, que la zona clave para que empecemos a buscar nuevos máximos, ya lo sabéis todos, es romper los 94,8, 95 más o menos, toda esa zona, la línea azul que tenemos, es lo necesario y lo que ha ocurrido cada vez que hemos tenido un cruce de la muerte, lo he explicado muchas veces. En los últimos días se necesitaba romper el máximo anterior antes de ese cruce de la muerte, ¿no? Ahora mismo se sitúa en los 95, por lo tanto no tenemos esa rotura de momento. Estamos a jueves, quedan varios días para terminar la semana y también estamos muy cerquita a cerrar el mes. ¿En qué situación estamos ahora mismo en el Bitcoin? Bueno, esto es un patrón de vela que me suele gustar. Esto es el Evening Star, vela muy fuerte alcista, una vela doji, y si la siguiente, el cierre es por debajo del mínimo del anterior, es decir, si vemos un cierre por debajo de justo exactamente los 91.978 en el día de hoy, si cenamos, lo más probable es que veamos retrocesos de vueltas hasta los 88.8, 89. Entonces, como os decía, estamos ahora seguramente estemos en un rango los próximos días. Podemos estar intentando testear la resistencia, venir a buscar la zona de los 88.800 y luego ganar fuerza para irnos para arriba. ¿Por qué? Porque ya estamos formando máximos y mínimos crecientes, que eso era lo importante para una nueva tendencia. Es verdad que el mínimo todavía no ha sido formado. Este máximo ya tenemos claro que es mayor que el anterior, pero el mínimo como tal es necesario que se forme, si es posible, por encima de los 89, porque de esa manera ya tendremos confirmación absoluta de que la tendencia ha cambiado de estar en bajista en diaria a estar alcista. En semana seguimos alcistas y lo sigo diciendo. Cuando uno hace un análisis, si nosotros miramos el gráfico mensual, semanal y diario, gráfico mensual no puede ser más alcista. Pero es que además una cosa, ¿sabéis lo más importante de todo, chicos? Alguno me preguntaba que por qué comentaba el tema de los 95. Pues que es que los 95 fue el máximo que tuvimos en el mes de marzo, ¿no? Y el mes de marzo justo casualmente dejó ahí. ¿Qué pasa? Que este mes estamos viendo un velón, que al final, ¿os acordáis cuando vienen subidas? Algunos se reía, pues bueno, al final el mercado cripto te sorprende, ¿no? Justamente si el Bitcoin cerrase con una vela envolvente este mes por encima de los 95, chicos, tendríamos vela envolvente y encima rompiendo el máximo anterior, con lo cual está bastante claro y vamos, no hace falta ni comentarlo. Cualquier persona que no tenga ni idea de gráficos y ve este gráfico claramente dice que en gráfico mensual estamos en una tendencia hiperalcista, no alcista, hiperalcista. En semana, 3/4 de lo mismo, estamos formando, las medias móviles son alcistas, por lo tanto, mientras las medias móviles sean alcistas, estamos en tendencia alcista. En el momento que se cruzan, empieza una tendencia bajista. Históricamente se ha producido así. Y ahora mismo, pues bueno, podemos permanecer en rango, como os digo. En diario, ¿qué ocurre en diario? Que estábamos en tendencia bajista. ¿Por qué? Porque se formaban máximos y mínimos decrecientes. Desde que se cruzó las medias hacia abajo el 13 de febrero, hemos visto esta caída hasta aquí. Al haber cambiado ahora tendencia alcista, necesitamos que se forme un nuevo mínimo potente por encima de los 88.800, toda esta zona aquí. Entonces vamos a ver cómo cierra el día de hoy, porque si tenemos una corrección fuerte en el precio y se va por abajo los 91.950 más o menos, entonces sí podremos ver las correcciones hasta donde os digo. Si al final estamos permaneciendo durante varios días por esta zona y conseguimos romper con fuerza, es muy probable que nos plantemos los 100.000 muy rápido, bastante rápido, ¿no? Vamos con el Ethereum ahora, que estamos viendo un pelín de retroceso. El Ethereum ha tenido días, la verdad, los últimos 3 días muy buenos, ¿no? De los mejores que yo recuerdo en los últimos meses. Además, una subida sana, no ha sido una subida provocada por cuando dijo Trump que había reserva estratégica, es una subida sana. ¿Qué pasa? Que el Ethereum se ha ido a frenar en una zona de resistencia bastante clara, que os la comenté, que era los 1830. Era la primera, hemos venido a tocarla. Muy importante el haber roto sobre todo los 1700, eso era muy importante. Y ahora estamos muy parecidos y en la misma situación que el Bitcoin. Vamos a estar en un rango entre los 1830 y los 1700, más o menos. Ese es el rango que yo me espero que tengamos. No es lo mismo, es verdad, porque ahora el Ethereum tiene mucho más recorrido al alza que el Bitcoin, básicamente por todo lo que ha caído, pero claro, si permanecemos los próximos días en todo este rango manteniéndonos bien, lo lógico es que vayamos a buscar un inicio de impulso hacia arriba. Perdonad que se me había quedado pillado el ratón, pero lo que quería comentar es lo siguiente. A ver si me deja ahora. Lo más probable es que estemos en un rango en este tiempo y en el momento que decida romper los 1830 deberíamos ir a buscar rápido los 2100, que es la siguiente resistencia. Ahora mismo, si somos capaces de romper 1830, la siguiente resistencia ya con fuerza van a ser los 2100. Y esta va a ser la clave, porque ya lo sabéis todos, esta va a ser la clave
para iniciar una tendencia alcista, el romper esta línea azul aquí y volver a recuperar la línea de tendencia. Si no recuperamos la línea de tendencia, malo. ¿Qué ocurre? Esta línea de tendencia, que yo entiendo que a la gente le preocupa, esta línea de tendencia viene desde mayo, son 5 años de línea de tendencia. No es casualidad que cada vez que hemos tocado la línea de tendencia nos hemos ido para arriba. Al romper la línea de tendencia, cuando se produjo en marzo, hay una posibilidad muy alta que es venir a retestearla. Y mucha gente piensa que por venir a retestearla es que la vamos a rechazar y nos vamos a ir para abajo. Muchas veces el retesteo de la línea de tendencia se vuelve a meter por abajo. Sin ir más lejos, aquí tenéis un claro ejemplo. Dominancia del USDT. Dominancia del USDT, teníamos también una línea de tendencia que venía desde 2019. Un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. La rompe y lo lógico es que si se hace en suelo es venir a retestearla. La habíamos retesteado, pero ¿veis cómo se volvió a meter por otra vez por arriba? Esto ocurre perfectamente en los gráficos, ¿no? Y esto perfectamente le puede ocurrir al Ethereum, ¿no? El haber roto los 2100 perfectamente puede recuperarlo. Nuestro indicador, ¿qué nos está diciendo? Bueno, aparte, el Haribo lo voy a quitar ya porque no está hecho para el Ethereum, pero nuestro indicador ya veis cómo se empieza ahora a curvar, y eso es muy muy bueno, porque las veces que hemos tenido señales en nuestro indicador han pegado subidas brutales, y en 3 días también, que la confirmó hace ya varios días, ha empezado a subir desde que dio la señal, que fue exactamente en torno a los 1570, ya ha empezado a despegar. Y ahora lo más importante, lo que os decía en el Ethereum, tenemos una zona muy importante en el RSI que tiene que recuperar, son los 38.66, al igual que en el Bitcoin son los 44.8, que hemos rebotado muy bien. En el Ethereum podéis ver que la última vez fue en marzo 2020, enero 2022 de soporte, todo prácticamente desde agosto hasta finales de año aguantó muy bien la zona, volvió a retestearlo en septiembre de 2023, vuelve a retestearlo en septiembre de 2024, por eso vimos esa salida a los 4100, ahora lo hemos perdido y ahora lo importante es que no se forme resistencia, que seamos capaces de mantenernos otra vez por encima. De momento no tenemos ese punto, pero eso se va a producir seguramente en el momento que estemos por encima de los 1830, pero ya para confirmar por encima de los 2100, que es la clave para que el Ethereum empiece a irse para arriba. Entonces, esta es la situación que tenemos. En cuanto al Ethereum contra el Bitcoin, seguimos haciendo una vela semanal muy buena, porque al final es una vela martillo doji en zona de soporte. Lo más importante es la dominancia del Ethereum, que se está formando. Se podría formar, podríamos tener, chicos, esta semana, al cierre de esta semana, podríamos tener una vela envolvente. Y eso tiene que ocurrir, que es cerrar por encima de los 7.62. Si cierra por encima de los 7.62 después de haber tocado el mínimo histórico, pues lo más probable es que empecemos a ver rebotes del Ethereum con fuerza. Otra cosa importante, la dominancia de Bitcoin, USDT, todo este gráfico que os llevo comentando tiempo. Lo lógico sería un último toque más arriba, ¿no? La línea azul, porque los 73.73 es la zona que no ha habido ningún cierre en toda la historia más alto que ese punto. Entonces, lo lógico es o que vaya un poquito por encima, porque siempre hace lo mismo, todo el mundo se está esperando un punto para que se vaya ahí, y luego o se va un poquito por encima o que al final nos quedemos donde estamos ahora y nos vayamos para abajo, porque mucha gente, claro, estará viendo este gráfico, ¿no? Por eso es importante ver si ahora empezamos a caer con fuerza, entonces ya habremos tocado el tope. Y si no es así, yo no sé si los 73 aguantará, pero a lo mejor hacemos este movimiento para luego meternos otra vez por abajo. Con lo cual, no debe de quedar mucho, porque la dominancia también de Bitcoin, podéis ver una cosa muy clara, ¿no? La dominancia del Bitcoin va a terminar el mes. Y hay una cosa que sería muy bonito y muy importante, y es que el mes cerrase por debajo de la mecha que tuvimos en su momento en febrero, ¿no? Eso sería lo más importante. No tiene que superar los 64.79 y sobre todo importante que no cierre por encima de la mecha, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días. Estamos ahora mismo en un punto clave. Lo importante es que Bitcoin no pierda los 88.800 y que el Ethereum no pierda los $1.700. Esas son las dos cosas que tienen que ocurrir. Si ahora me pregunta uno y me tengo que mojar, yo creo que deberíamos ver, simplemente por cuestiones sanas de mercado, deberíamos ver algún tipo de corrección hasta los 89, ¿no? Eso sería lo lógico que deberíamos ver, ¿no? Pero claro, ya lo dije ayer en el webinar, hay dos puntos de máximo dolor en el mercado cripto. Uno es cuando uno se piensa que hemos tocado suelo ya, que no, el Bitcoin ya de 85 no pasa y baja y sigue bajando y sigue bajando. Y luego hay un punto de máximo dolor que ese es más jodido aún que el otro, y os lo digo por experiencia. Y es que el mercado empieza a hacer velas verdes y verdes y verdes y verdes y no de retroceso, y muchísima gente se queda esperando para volver a comprar, ¿no? Y yo creo que eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque cuando uno está esperando para comprar, habiendo podido comprar a buenos precios porque quería que tocase ciertas zonas y luego de repente empieza a ver cómo despega el precio y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba, eso a nivel psicológico jode mucho, muchísimo jode. Por lo tanto, no es algo que queramos que ocurra, que haya gente que se quede fuera, pero sí eso ocurre mucho en el mercado cripto, sobre todo en los bull runs agresivos, no retrocede, y lo decía ayer en el vídeo.
Si nosotros nos remontamos el Ethereum, chicos, y nos vamos al 2021, estamos hablando hace 4 años, ¿no? Que esto no ha ocurrido hace mucho, ¿no? Había velas semanales de un 45% en el Ethereum. No es broma, ¿no? Pero aquí lo podéis ver. El Ethereum pasa de $683 a $1000. Te pega una subida de este estilo. Mirad las velas semanales de Ethereum. Y no daba opción, ¿eh? Estamos hablando de un 47 aquí. Estamos hablando aquí también de un 49. Mirad, son velas, chicos, de otro 14. Aquí tenéis otra vela semanal que no retrocede y que te hace un 34. Aquí otra vela semanal que te hace un 15. Esta es la que te corrige, pero automáticamente en 2 semanas ya te ha recuperado lo que había caído en un 36 en 2 semanas. Aquí tenéis otro ejemplo claro más, otro 23%. Cuando el Ethereum se pone a tirar y no cede. Y muchas personas, pues bueno, que se estarán esperando a precios de mucho más abajo. Yo lo entiendo, hay gente que al haber visto toda esta caída, pero si uno analiza el Ethereum, viendo si cerrásemos ahora el domingo así en el Ethereum, sinceramente dudo, y ojalá que no me confunda, dudo que viésemos caídas por debajo de los $1300, porque este tipo de patrón, 2 velas dojis consecutivas en gráfico semanal aguantando las zonas de máxima liquidez, el Ethereum, la dominancia del Ethereum tan abajo, dudo que viniésemos a buscar zonas de más abajo, teniendo en cuenta si tenemos este cierre. Ahora bien, si cerramos más abajo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esa es la situación. Y hay que ir a buscar, no os olvidéis, los 2100 porque es una zona de máxima liquidez. Y lo ha repetido una y 1000 veces, ¿no? Podéis ver cómo este era un punto de clarísima resistencia. Veis cómo aquí hace soporte, rompe, se viene hasta la siguiente zona, ¿no? Entonces tenemos que ir, yo creo, a buscar los 2100 en el corto o medio plazo. Y no creo que tarde mucho. Por otro lado, cuando hay velas envolventes en el gráfico semana, solemos ver grandes movimientos alcistas y bajistas, por supuesto, ¿no? Aquí tenéis claramente esta vela envolvente que tuvimos en su momento, pero es que además había dos, ¿no? En zonas claras de 1540. Veis cómo el precio se disparó para arriba y, bueno, también tuvimos una vela envolvente aquí que disparó el precio para arriba y estamos viendo también una vela envolvente ahora. Así que veremos a ver dónde nos lleva, pero también el Ethereum, chicos, otra cosa importante, está rompiendo una línea de tendencia en el RSI. Ya cada vez que la rompe se va para arriba. Ha tenido varias líneas de tendencia el Ethereum en su historia. Aquí lo vais a ver. Dejarme que lo marque. Aquí tenéis esta primera línea de tendencia, que es en cuanto rompe se dispara para arriba. Otra línea de tendencia aquí que si coincide con una línea de tendencia en el gráfico es hiperpotente. Veis cómo se va para arriba. Aquí tenemos otra línea de tendencia que es verdad que no coincide con en el gráfico una línea de tendencia, pero en cuanto confirma, veis, se dispara para arriba y hemos tenido también esta línea de tendencia que estamos a puntito también, bueno, ya se ha confirmado esta rotura clara, ¿no? En cuanto cierre esta semana yo creo que vamos a ver muy buenas subidas en el Ethereum. Y la clave, como os digo, 2100. Si el Ethereum rompe los 2100 con fuerza, creo que nos iremos para arriba con muchísima fuerza. Vamos también con Cardano. Cardano podéis ver que en un primer instante está rechazando los 0.70, 0.71. Tenemos una línea de tendencia muy clara en gráfico 3 días, lo vais a ver. Esta línea de tendencia es bastante clara. No es importante porque en semana se la comentera, pero bueno, estamos viendo una buena vela envolvente que hoy cierra. Las velas de 3 días cierran hoy. Tenemos confirmación además en nuestro indicador, en el que está viendo cruce. Por lo tanto, lo lógico también sería intentar ir a buscar los 0.75. Ripple, que aunque está corrigiendo hoy un poquito, no está haciendo vela envolvente. Veis que se está frenando justo la media móvil azul, que le está pasando también al Bitcoin. En cuanto supere claramente los 2.25, tengamos cierres semanales por encima de los 2.25, deberíamos ver subidas bastante claras de Ripple. Además, por otro lado, en Ripple, en 3 días, estamos muy cerquita de un impulso alcista. Y luego Solana, que es la que más se ha revalorizado los últimos días, si en 3 días cerramos como ahora por encima de los 147, también estamos rompiendo los máximos anteriores y podría empezar también una clara tendencia alcista. Así que Solana ahora mismo la que mejor pinta tiene es esta. Lo que os decía el Bitcoin, que estamos ahora mismo en el gráfico 3 días tocando la media móvil azul. ¿Veis? Justo aquí se ha frenado ahí. Vamos a ver cómo cierra hoy, porque si cerrásemos por encima y cerramos por encima de los 93.5, cambia también y podríamos ver un movimiento agresivo el Bitcoin. Y de algunas monedas que me habéis pedido, alguno me preguntaba por IOTA. Bueno, IOTA no es mi favorita, ya lo sabéis. Sí es verdad que está haciendo una buena vela en 3 días, pero hasta que tengo la alerta marcada, hasta que IOTA no supere los 0.21, nada de nada. No me llama la atención para nada. Es verdad que tenemos una línea de tendencia, pues bueno, que toca en varios toques, ha sido rota, ¿veis? 1, 2, 3, 4. Se ha formado claramente un suelo.
hemos estado prácticamente en diario se ha estado en sobreventa, en 3 días no tanto, pero bueno, en el momento que supere esta zona, los 0,21, creo que tiene margen de subida. Para los que preguntáis por SUI, que SUI ha pegado una subida espectacular, pero claro, ahora estará esperando todo el mundo entrar. Yo tengo una alerta puesta en la zona de los 2,82. Si cae a los 2,82, si vamos a diario, vais a ver que de momento está subiendo. Hay cruce de medias, ¿no? Por lo tanto, no tiene por qué venir a retestear. Pero si retestea, yo es una zona en la que sí voy a buscar entradas, porque además acaba de romper el último máximo anterior antes de que empezara la caída. Este era un último alto que teníamos que romper. Ya lo ha hecho, por lo tanto, ¿qué tenemos? Simplemente esperar un pequeño retroceso y buscar entradas aquí. Hasta los 5,42 será el target. Es una de mis favoritas, ya lo sabéis. El caso de Doge me gusta mucho también. La clave es verdad que supere los 0,20 para romper estos máximos de aquí anteriores, pero tiene muy buena pinta. Los que me habéis preguntado por HBAR, muy parecido el asunto. Yo quiero que esperar a que rompa los 0,20, porque los 0,20 es el último máximo que se dejó aquí. Es verdad que todavía no se ha producido cruce de medias, pero hombro, cabeza, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, impulso, esperar a que rompa los 0,20, ¿no? Pero no tiene para nada mala pinta. Tao siga lo suyo. Se cruzaron las medias, ha roto el canal descendente, podéis ver por arriba claros los toques, por abajo también, se ha tocado el mínimo histórico, vela envolvente en semanal, lo que os he dicho, cuando veáis una vela envolvente en semana, de cabeza, como ha ocurrido aquí, como ha ocurrido con Cash, como ha ocurrido con Render, son velas envolventes en semana y lo más probable es que siga subiendo. Mirad Render, 3/4 lo mismo, vela envolvente en semana, en diario juraría que ya se han cruzado las medias, efectivamente, mirar el cruce medias fue justo aquí, en los 2,364 y está en 4,34. ¿Y qué estamos viendo? Que este último máximo que se tenía que romper, la zona de los 4,18, ha sido roto. Veis que tuvimos varios días de intento, no lo consiguió, ya lo ha roto. Entonces, no me extrañaría para nada venir a retestearlo ahora mismo, toda esta zona. De hecho, está ya muy cerquita de hacer todos esos retesteos. Me la voy a marcar en los 4,19, porque si retestea hasta aquí, el siguiente tarde sería los $6. Nier me está empezando a gustar mucho, de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es muy claro la divergencia brutal. Veis cómo cae el precio mientras que el RSI se va para arriba. Eso número 1. Número 2, estamos a puntito de recuperar la línea azul. En el momento que haya cruce de medias creo que tiene margen suficiente de subida. Una de mis favoritas. Y Cepool también me gusta bastante, porque Cepool tiene que romper justo la zona de los 0,1742. Doble suelo de manual. Marcamos esta línea de tendencia, que no sé por qué se me ha quitado. Muy parecido este comportamiento a lo que hemos visto también en Render, ¿no? Rotura de línea de tendencia, figura de doble suelo, a puntito de romper estos máximos de aquí a la izquierda, se van a cruzar las medias, y que Cepool podríamos decir que es una también de las que tiene una pinta cojonuda. Y el caso de Sushi también, probablemente también de mis favoritas. Claramente el suelo, la última vez que tocamos aquí fue en agosto de 2024 y también tocó en junio de 2023. Todas las veces que hemos tocado en Cepool en esta zona, sobre todo el mínimo histórico, es en noviembre de 2020. ¿Es casualidad que justo cada vez que tocamos aquí empieza la escalada? Pues no es casualidad, ¿no? Entonces yo voy a esperar simplemente a Sushi para el cruce de medias para entrar. Creo que tiene como mínimo hasta los 0,96 primer target y luego tiene mucho más distancia hacia arriba. Así que estas son mis monedas favoritas por el momento. Repito, modo conclusión, si tenemos un cierre por abajo de los 91.950 más o menos en el Bitcoin, cerrando por abajo esa zona, lo lógico sería ver retrocesos. Si no es así, si no tenemos esos retrocesos y permanecemos 2 o 3 días, a lo mejor hoy, mañana y el sábado permanecemos así, que no se extrañe que el domingo, como el domingo suele haber bastante volatilidad, hagamos este movimiento. Pero habrá que ver qué pasa en las próximas horas y sobre todo en el día de hoy. Cualquier cosa, como siempre, me lo dejáis por los comentarios de YouTube. Nos vemos mañana. Y nada, muchas gracias a todos los que dais me gusta, a los que suscribís al canal. Os lo agradezco de veras. Que tengáis buen jueves. Saludos a todos.